Hola y bienvenidos a este nuevo video. Un PLC en AutoCAD Electrical es un bloque, un dibujo con datos, descripciones, información necesaria para relacionarla y gestionarla dentro de un proyecto. Esto nos permite automatizar el diseño y los planos de un sistema o esquema eléctrico. Así que para poder usarlo hay que conocer sobre un PLC o conocer cómo funciona, por lo menos de forma elemental o básica. Empezaremos insertando un PLC compacto desde la pestaña de esquemas del programa. Esta herramienta tiene actualmente activa esa función que fue como lo dejamos en el video anterior. Así que hacemos clic y los llevará directamente al grupo de PLC compactos que AutoCAD Electrical tiene disponible. Como puede ver, se trata de varios bloques del mismo tipo de PLC, pero con espacios entre contactos diferentes. Hay bloques con espacios de media pulgada hasta de 1 pulgada. Vamos a insertar un PLC de la marca Ambraer 1761, que tiene espacios de media pulgada. Se abrirá la lista de 9 tipos de PLC de esta marca que el programa tiene disponible. Aquí se indican las características necesarias de selección. Una característica principal es saber la cantidad de entradas y salidas que tiene disponible. Para verlo mejor, vamos al menú de esta pantalla y en botón de vistas vamos a seleccionar la opción que nos permita ver esos componentes como lista y poder leer mejor sus especificaciones. Aquí podemos ver más detalles o especificaciones de cada uno de ellos. Tenemos PLCs de 10, 12 y 20 entradas, así como de 6 y 12 salidas. Se trata de una buena cantidad de entradas y salidas, o I/O, que son las primeras letras de entradas y salidas en inglés. Vamos a seleccionar el primero, que tiene en total 16, 10 entradas y 6 salidas. Este es uno de los datos que se necesita para seleccionar un PLC en un proceso de automatización. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas voy a necesitar para lograr automatizar un determinado proceso o una parte de un proceso? Así que haré clic sobre ese componente y este se pegará al puntero de mi ratón, listo para ubicarlo donde lo necesite. Como en este caso tenemos una pantalla limpia, sin conexiones aún, sin cables, haré clic en cualquier lado de la pantalla. Con la rueda de mi ratón, girándola hacia arriba, puedo agrandar el dibujo y tener una mejor visibilidad para insertarlo. Así que lo pondré aquí, a la derecha, cerca del cubo de vistas. Lo que quiero es que cuando salga la pantalla de edición, usted pueda ver cómo se forma el bloque y pueda tener a la pantalla y el bloque en forma visible para continuar con la explicación. Entonces, haré clic aquí y como puede ver se forma el PLC, se enumeran sus contactos y se muestra la pantalla de edición del componente. Cada componente que AutoCAD Electrical inserta es un componente en blanco, es un bloque en blanco. Ahora es el momento de ponerle todas las descripciones necesarias para describir adecuadamente este PLC y poder relacionarlo y gestionarlo dentro de nuestro plano y dentro de nuestro proyecto. Esta pantalla tiene varias ventanas. Detallaré algunas de ellas y las más importantes. La primera, ubicada a la izquierda y arriba, es la ventana de direccionamiento. Está donde vamos a indicar las direcciones o ubicaciones de cada entrada y salida. Aquí se tiene la lista de las 10 entradas y 6 salidas. Las entradas están numeradas hasta el 9 porque empiezan desde el 0. Lo mismo ocurre con las salidas. Debajo hay 2 botones. Esto sirve para ponerle la dirección de una entrada o salida existente, ya sea en este mismo dibujo o en este mismo proyecto. Si hacemos clic en dibujo, aparecerá una lista de entradas y salidas en blanco, pues este dibujo no tiene ningún PLC aún. Si hacemos clic en proyecto, nos va a aparecer las entradas y salidas que tiene el proyecto. Para este caso, sí hay entradas y salidas que son parte
del PLC 503, 602, 622, 702 y 722, por ejemplo. La segunda ventana es la que corresponde a las descripciones de los puntos de entrada y salida. Aquí tenemos 5 descripciones que podemos aplicar a cada una de las entradas y salidas del PLC. Como ejemplo, vamos a completar las descripciones. En descripción 1 vamos a ponerle motor. En la siguiente, ventilador. Y en la tercera descripción, funcionando. Observe que en la ventana inferior, estas descripciones se van uniendo con un espacio para formar una sola descripción. Esta es una forma selectiva de nombrar las cosas o los componentes. De esa forma, las búsquedas son más sencillas. Recuerde que se trata de una base de datos y realizando las descripciones de forma correcta, se pueden desarrollar mejores relaciones. Ahora, seleccionamos la segunda entrada y completaremos las descripciones. Soplador, combustión, funcionando. En lugar de seleccionar las direcciones de la primera ventana, podemos hacerlo haciendo clic en el botón que dice siguiente. Lo haremos esta vez. Ahora, la tercera descripción le pondremos monitor y fusibles. Para la siguiente, le vamos a poner bomba emergencia. Si deseamos copiar una descripción, debemos hacer lo siguiente. Seleccionamos el punto de entrada y salida donde vamos a copiar esa descripción. Para este caso, copiaré la quinta. Luego seleccionamos la descripción que vamos a copiar. Aparece una ventana donde nos pregunta si deseamos copiar esa descripción a otra entrada y salida. Hay que verificar que las descripciones sean las que deseamos copiar. Caso contrario, la volveremos a seleccionar. Como vemos que es correcto, presionamos OK y listo. Con esto, tenemos las descripciones más importantes para continuar. Así que, hacemos clic en OK y el PLC se insertará. Pues bien, eso es todo en este video.